por el contrario, personas muy jóvenes que recién salen de la universidad y que no cuentan con la experiencia. ¿Qué es lo que dicen los datos del INEGI, maestro? ¿Cuál es la edad más difícil para conseguir empleo en nuestro país? Buenas noches a todos. Buenas noches, Ale, a los dos Ales. Gracias, Un muchas placer gracias. estar aquí compartiendo estas cifras con ustedes. Efectivamente, el día 27 de mayo el INEGI publicó los datos del primer trimestre de 2025 correspondientes a, perdón, la encuesta nacional de ocupación y empleo. Y bueno, son datos que venimos siguiendo con mucho cuidado por los resultados que hemos observado en los últimos tiempos. Para este primer trimestre del 2025, el primer dato que yo pondría sobre la mesa es la disminución que ha tenido la población económicamente activa. Recuerden que la conceptualización de esta temática se hace primero poniendo sobre del contexto las personas que están ya ocupadas, es decir, que están incorporadas en el mercado laboral o están en búsqueda de estarlo. Eso se conoce como población económicamente activa y desde el cuarto trimestre de 2024 y se reitera en este primer trimestre de 2025, ha habido una disminución de esa población, es decir, tiende a disminuir la tasa de participación económica de la población de 15 años y más. Para este primer trimestre, esa tasa llega a ser 59.2%, lo que representa 0.8 puntos porcentuales por debajo de lo que teníamos en el primer trimestre de 2024. Ahora bien, al interior de esta población económicamente activa, lo que se observa es que existe para este primer trimestre 1.5 millones de personas de 15 años y más que están en búsqueda de incorporarse a alguna ocupación. Esto representa una tasa de desempleo del 2.5%, tasa, por cierto, 0.1 puntos porcentuales, es decir, ligeramente por debajo de la que observamos en el primer trimestre de 2024 y que representa la tasa de desempleo más baja que ha existido desde el 2005. De hecho, es importante señalar que con estos resultados se cumplen 20 años del desarrollo de esta encuesta. Hace un momento mencionaban, bueno, ¿y qué pasa con los ocupados? Los ocupados, les platico, son un 10.4% que se encuentran en el sector primario, es decir, haciendo actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, etcétera. Tenemos cerca de 24.7% trabajando en actividades secundarias, es decir, en la industria manufacturera, en la construcción, y tenemos 64.3% de personas trabajando en el sector terciario, es decir, en actividades de comercio, de restaurantes, y como bien refieren, para este primer trimestre ha habido una disminución en el sector primario de cerca de 227,000 personas, que equivale a menos 0.4% con respecto al primer trimestre de 2024. De igual forma, el sector secundario ha tenido una disminución de alrededor de 253,000 personas, particularmente por el tema de la industria manufacturera, y en donde se observa un crecimiento es en la parte del sector terciario, impulsado particularmente por todas las actividades de comercio, con un crecimiento de 203,000 personas, lo que equivale a 0.6 puntos porcentuales por arriba de 2024. Maestro, habla usted, se refiere a estos análisis como las personas ocupadas. ¿Es para hacer la diferenciación o para incluir a quienes no están en el periodo o en el proceso de un trabajo formal, ¿no? Quienes se autoemplean, quienes están en la informalidad? A este sector, ¿cómo le afectan las condiciones, sobre todo para pues satisfacer sus ingresos y cumplir con la canasta básica? ¿Cuál es la diferencia de quienes están en el sector informal frente a los que tienen sí un empleo formal en cuestión de ingresos, de garantías, de recursos y pues, de acceso a servicios que quizás en el empleo formal recibirían a través de la seguridad social? Claro, Ale, el punto que planteas es sumamente importante. Debemos recordar que en México, si bien podemos decir que hay prácticamente, vamos a ponerlo en millones de personas, tenemos cerca de 59 millones de personas ocupadas, es un volumen hasta difícil de imaginarse,
Lo que sí es cierto es que el 54.3% de todos ellos lo hacen en lo que llamamos informalidad. Hace rato yo refería que uno de los sectores que más creció fue el sector comercio o el sector terciario. Ese sector se caracteriza precisamente por tener este tipo de ocupaciones que le llamamos informales y lo que hace básicamente la caracterización de informalidad es decir, hay un fenómeno de vulnerabilidad para el trabajador, ¿no? Ya sea que esté trabajando en una empresa que no está regida o que no se rige por las leyes, por las normas de nuestro país, o que pertenece a una empresa, por ejemplo, que sí cumple con todas estas características, pero no recibe seguridad social. Ambas condiciones hacen que estemos en niveles del 54.3% de características de informalidad. Entonces, esto es muy diverso. Estados de la República como Oaxaca, como Guerrero, son los que tienen los mayores niveles de informalidad en nuestro país y entidades federativas más industrializadas, como por ejemplo Coahuila o como por ejemplo Baja California, son las que para este primer trimestre de 2025 tienen las menores tasas de informalidad. Maestro, respecto a más cifras de informalidad, ¿habrá algún dato sobre cuánto tiempo pasamos las personas económicamente activas en la informalidad? Pensando en un futuro, pues en alguna pensión, en algún retiro, pues particularmente para las personas jóvenes, muchas veces su primer empleo es en completa informalidad y quizá podamos estar así durante mucho tiempo. Lo último, en la última etapa productiva, pues también muchas veces es en condiciones de informalidad y pues esto afecta los planes pues a futuro, para un proyecto de futuro de vejez. Claro, la encuesta, digamos, no tiene la capacidad de ir siguiendo a lo largo del tiempo a una persona por un periodo tan largo. Cuando vamos a las viviendas, visitamos a estas personas a lo largo de 5 entrevistas en lo que va de un año, 3 meses. Entonces, digamos, para poder captar su primer empleo y poder caracterizarlo de esa manera, tendríamos que hacer un estudio un poquito diferente. En este momento no podría contestarte. Si acaso vuelvo a una de las preguntas que me hicieron hace un momento, la población que está en búsqueda de emplearse en este momento, pues es el 48% de las personas de 25 a 44 años. La mitad está en ese rango de edad y por ahí tenemos otro 32% que es de personas de 15 a 24 años. Es decir, estamos hablando de personas pues que las que intentan ingresar al mercado laboral, pues en su gran mayoría están por debajo de 44 años. Maestro, no sé si, bueno, un estudio como el que hace el INEGI, que es de una estadística precisa y además de una investigación profundísima, alcanza a advertir un fenómeno que hablan los empleadores y también quienes quieren acceder a un puesto de trabajo. Por ejemplo, en el caso de las generaciones jóvenes, dicen los empleadores que no quieren trabajar, que la oferta que hay laboral no le es atractiva, que por ejemplo hay jóvenes que están recibiendo apoyos a través de programas sociales y que por hacer nada o que pues por hacer poco reciben una cantidad considerable, y por otra parte están los adultos mayores, muchos de ellos también con acceso a programas sociales, pero que no les alcanza y que quisieran tener la oportunidad de tener un trabajo o seguir desarrollándose y que si buscan no lo encuentran. ¿Hay algo de cierto en esto que es pues una conversación pública o por lo menos que pudiera parecer una conversación en las mesas de café y en las conversaciones de familia? Pues mira, es un tema novedoso, incluso que se viene discutiendo a nivel internacional, en cómo incorporar estas encuestas de empleo, aspectos que midan la calidad precisamente que refieres. INEGI está revisando cómo incorporar en algún momento este tipo de informaciones a la encuesta nacional de ocupación y empleo. Entre otros temas, recientemente estuvimos en un periodo de consulta pública para hacer ciertas adecuaciones al proyecto en adelante.
Entonces, yo creo que pronto, esperemos que pronto INEGI pueda estar en condiciones de darles un poquito más de datos precisos en cuanto a estos aspectos que refieres. Que ya van más a la interpretación, ¿no? Y quizás al trasfondo social que pudiera haber para conocer o para entender los números que se dan, que resultan. Así es. Pues qué Maestro, interesante. y otro de los temas polémicos, hablando de cifras, de números referentes al empleo, es el número de horas que trabajamos las y los mexicanos en el marco de esta discusión de la jornada digna. ¿Qué es lo que dice el INEGI, sobre todo en las horas que trabajan en la informalidad? Si estamos en un empleo formal, pues estamos pues amparados bajo la ley del trabajo, pero trabajadores que están en la informalidad no están bajo estas circunstancias y que incluso a veces rebasan las horas que se marcan por ley en nuestro país. Pues mira, la encuesta tiene diferentes indicadores. Yo te diría en este momento, de las jornadas laborales, de todos estos ocupados que referí, tenemos un 6.4% de personas que trabajan menos de 15 horas. Luego tenemos, por ejemplo, un 24.4% de personas que laboran más de 48 horas a la semana. El grueso de la población, digamos el 47.5% de los ocupados, lo hacen en jornadas laborales de 35 a 48 horas. Ahora bien, aprovechando este comentario que refieres, Ale, quisiera referir que hay un indicador que tiene la encuesta que se llama la tasa de condiciones críticas en la ocupación. Esta tasa lo que hace es, primero, identificar a todas las personas que trabajan menos de 35 horas por situaciones ajenas a su voluntad, y luego también identifica a las que trabajan más de 35 horas, pero lo hacen por debajo de un salario mínimo, y después identifica a todas las que trabajan más de 48 horas entre 1 y 2 salarios mínimos. Evidentemente, mientras más gente hay en esa condición, podemos hablar de que hay una condición crítica de toda esa gente en cuanto a su condición laboral. Algo muy interesante que se ha venido observando en los últimos años, digamos de 2022 para nuestros días, es que ese indicador de tasa de condiciones críticas ha venido disminuyendo de manera importante. Por ejemplo, en 2022 hablábamos de un 42% de personas en condiciones críticas. Este indicador a este primer trimestre del 2025 ha llegado al 33.6%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un menor número de personas trabajando por debajo del salario mínimo o trabajando menos de las horas de estas 35 horas, y entonces esta presión de condiciones críticas ha venido disminuyendo. Entonces, hay mucha información que tiene la encuesta y que es importante analizarla, y analizarla bajo la lupa de diferentes indicadores, ¿no? Claro. Podemos tener entidades federativas con una tasa de desempleo bajita, pero tiene también una tasa de presión general mucho más grande, o una tasa de subocupación mayor, en donde dice la gente, bueno, sí estoy ocupado, pero estoy en búsqueda de ofertar más tiempo de trabajo porque no me alcanza, ¿no? Entonces, es muy importante analizar diferentes perspectivas que te da la encuesta. Pues Octavio, maestro, muchísimas gracias por esta conversación. Interesantísimo el resultado, pero sobre todo la explicación, la posibilidad de entenderlo a detalle y hacer este análisis a través de su conocimiento. Muchísimas gracias.